Bueno, buenos días, buen viernes a todos. Nos encontramos, bueno, una semana más, esta vez otra vez con Pablo Añese, pues que es profesor de la UIC y además es nuestro responsable de nuevas tendencias. Y hoy vamos a hablar de un tema, bueno, de un conjunto de temas en los cuales pues recientemente pues se está hablando bastante, ¿no? De todas estas nuevas, bueno, medios de pago, medios que participan también en lo que sería las políticas monetarias. A mí me gustaría, pues hoy, pues empezar a hablar por un lado lo que serían las stablecoins y por otro lado también lo que llaman las CBDCs, ¿no? Me sale en inglés, las divisas digitales de los bancos centrales, ¿no? Y bueno, que al final pues son dos elementos que pueden tener un impacto importante en las políticas monetarias, que intentan implementar pues los bancos centrales. Pablo, ¿te parece si nos explicas en principio qué son los CBDCs y luego lo que son las stablecoins y luego ya empezamos a ver qué impacto pueden tener en las políticas monetarias? Muy bien, sí, encantado. ¿Qué tal? Buen día a todos. Feliz viernes. Mira, Ferran, la idea entre la diferencia más bien entre las CBDCs, como se llaman, Central Bank Digital Currency, y las stablecoins, es la siguiente. Como dice el nombre, Central Bank Digital Currency, la idea es que son activos, criptoactivos emitidos por la banca central de los países, ¿no? Y la idea es un poco al menos mi opinión es un poco hacer el free riding, el subirse a la cresta de la ola un poquito gratis de todo el mundo, el mundillo cripto, ¿no? Y aprovechar esa inercia, ¿no? En cambio, las stable coins son una replicación de monedas fiat, es decir, físicas en papel de los gobiernos que ya existen. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que las Central Bank Digital Currencies, las CBDCs, están gestionadas por la banca central, ¿vale? Y las stablecoins no, están gestionadas de alguna manera por el mercado privado. Entonces, eso es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque las CBDCs al final tendrán que ver de una manera mucho más directa con la política monetaria de los países. Entonces, será una forma digamos, subrepticia de hacer política monetaria, de seguir haciendo política monetaria sin un contrapeso, sin un observador, ¿no? Que de hecho el mundo cripto está queriendo, o la idea original es un poco de hacer de contralor o de monitoreo de la política de la banca central. Entonces, claro, eso es un gran problema, por ejemplo, hoy en día para Estados Unidos, este impulso de mucha banca central de querer imponer sus CBDCs porque es un poco querer cambiar el status quo de la dolarización, ¿no? Si quieres hablamos de esto ahora un poquito más en profundidad. Sí, porque bueno, si bien es cierto que desde el Banco Central Europeo pues se está impulsando la implementación del euro digital, ¿no? En Estados Unidos parece ser que con la administración Trump, pues bueno, no sé si solamente lo ha frenado, de momento está el tema completamente parado, ¿no? Entonces aquí hay dos maneras muy distintas de poder ver cómo está, bueno, cuál es el enfoque, ¿no? ¿Por qué crees tú que en Europa pues se está impulsando el euro digital y en cambio en Estados Unidos pues la administración Trump pues ha frenado completamente su desarrollo, su implantación? Bueno, sí, esa para mí es la gran pregunta. Esto surge en enero de 2025. Ya Trump había firmado una Sí. executive order, ¿no? Que no es como un decreto, digamos, que luego fue confirmado, pasado a mediados del 2025, en donde se hacía explícitamente esta bill o esta ley, digamos, en donde anti-CBDC, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es un problema para Estados Unidos? Porque es una injerencia y es una forma de socavar, digamos, este poder monopólico que tiene el dólar como medio de cambio internacional, ¿no? El dólar piensa que a día de hoy pues cubre un 80% de las transacciones financieras y casi un 50-60% de las transacciones de bienes y servicios se hacen en denominación dólar. Claro, eso es un gran monopolio, si quieres. Si bien se está erosionando, ¿no? Porque, bueno, la confianza de los gobiernos en general siempre eventualmente acaba cayendo, y Estados Unidos no es ajeno a ese juego, y sobre todo en los últimos años, en los cierres del government shutdown, ¿no? El crecimiento de la deuda, ¿no? Con el déficit, etcétera, etcétera, todo eso hace que los países
tenedores de deuda americana pues empiecen a hacer un pequeño trasvase hacia otros activos, como por ejemplo el oro, y se ha visto eso claramente, a dejar de comprar bonos del tesoro, ¿no? Que es la deuda americana, etcétera, etcétera. Entonces eso, pues de alguna manera, las CBDCs vienen a ser otro eslabón más en esa cadena. Entonces, claro, esta ley que de alguna manera a través de este decreto ley y luego pasada en las cámaras en Estados Unidos, lo que busca es poner freno a eso, porque es poner freno a la hegemonía del dólar, ¿no? Que si bien se está erosionando, el mundo no dejará o sea, no se desdolarizará totalmente mañana. Claro. Tardaremos, porque no hay alternativas. Esa es la clave también, que no hay alternativas. Sí, porque bueno, se hablaba también de que bueno, el euro con su situación, cierta debilidad, pero también se hablaba de las divisas, ¿no? Sobre todo en China, ¿no? También sí podía acabar siendo pues un rival, ¿no? Pero parece ser que esto no va a suceder, al menos en el medio plazo, o incluso me atrevería a decir en el largo plazo, ¿no? También. Bueno, piensa que al final el que los países utilicen una moneda o no depende y la gente en general utilice una moneda o no, depende en gran medida de la confianza, de la seguridad, de los derechos de propiedad, de otras series de libertades o derechos que están en general vinculadas con una herencia histórica de un lugar, y hoy en día pues China no parece que tenga que se posicione ahí para dar el zarpazo. Y tampoco se lo ve incluso coludiendo y formando los BRICS, ¿no? De hecho, ha sido noticia hace un par de días nada más que un acercamiento de Putin con Trump y Estados Unidos queriendo volver al patrón dólar, ¿no? Bueno, Rusia tiene sus problemas y también tiene que jugar su carta geopolítica, y este acercamiento a lo mejor es un gambito, pero no deja de ser significativo, ¿no? Que el dólar sigue siendo el dólar. Si bien hay una erosión y hay un claro trasvase, el oro es una muestra de eso, cómo está subiendo su precio, el dólar sigue siendo dólar. Muy bien. Bueno, creo que bueno, este es el tema pues que da como muchos para hablar, ¿no? Incluso pues el tema, me gustaría hablar también del tema del euro digital, sus características, cómo influye, las críticas que tiene, que puede pues amenazar la privacidad, ¿no? También de las transacciones, pero esto es otro tema, porque hoy me gustaría también no solamente hablar de los CBDCs, sino también, como hemos dicho, los stablecoins, ¿no? También para dar una primera capa de lo que son estos dos tipos de, podríamos decir, de medios de pago, y luego ya en otras semanas vamos a profundizar. Explícanos, por favor, cómo funcionan las stablecoins, esto que están PEG, están ligadas con una divisa fiat, en este caso las más importantes son las que están vinculadas al dólar, las que lleva adelante la empresa Tether y la otra Circle, y ¿qué colateral, ¿no? Porque hay un colateral detrás, y esta existencia de este colateral, ¿cómo puede afectar a las políticas monetarias, ¿no? También. Mira por dónde. Esa es una pregunta. Es que, a ver, hay básicamente dos grandes stable coins, ¿sí? Una es Tether, que tú has mencionado, y la otra es USDC. Entre estas dos, pues estos son top 10 en todo el mundo cripto, ¿no? En cuanto a market cap. Es decir, no son monedas triviales, no son altcoins, son criptos que son top 10 en cuanto a market cap, si bien están muy lejos de la Bitcoin en cuanto a market cap, sí que son monedas, por llamarlas así, que tienden a usarse o que pueden usarse fácilmente como medio de pago, pero que están denominadas en dólar. Entonces, la administración Trump ahora potencialmente elegirá, a ver si tienen éxito o no, el próximo Fed Chair, ¿no? El próximo gestor o presidente de la Fed, de la Reserva Federal. Aparentemente es bastante pro cripto, pues la idea es de proveer cierta legislación y cierto marco para proteger este tipo de aventuras digitales, sobre todo porque están denominadas en dólar, y eso va a permitir pues que esta hegemonía del dólar pues no se siga deteriorando. Hay que entender también que todo el mundo cripto no es muy significativo en cuanto a lo que es el market cap total, ¿no? Es aproximadamente 2.5 trillions, ¿no? Billones que llamamos, que es un poquito más que el PIB español, un poquito, y pues es menos del 10% de la economía americana y menos del 10% de lo que es el oro como market cap. Entonces, claro, es la necesidad de sostener el patrón
dólar a través de todas estas herramientas financieras como las stablecoins que están pegged, que están fijadas, ¿sí? Y están fijadas porque tienen reservas que en general deberían de ser auditadas, si bien hace unos años Tether falló algunas auditorías y eso en algún momento supuso alguna pequeña volatilidad alrededor de su precio, pero cualquier persona que pueda seguir el precio de estas stablecoins verá que están siempre fijadas a 1 a 1, ¿no? Básicamente 1 a 1, es muy poca la diferencia. A ver, no hay nada 100% seguro, pero en tanto y en cuanto se realicen auditorías y haya esta especie de sello de calidad, por decirlo así, de la administración de turno, en este caso la administración Trump, pues sí que representa apuntalar eso, que al final no deja de ser, como te decía antes, una especie de herramienta para que la hegemonía o el patrón dólar siga siendo el patrón imperante, ¿no? Que dollar is king, por así decirlo. Ajá. Sí, pero claro, al final, esto que estén vinculadas al dólar implica, pues lo que decíamos, ¿no? Que haya un colateral, con lo cual, tanto Circle y sobre todo Tether son unos grandes tenedores también, por ejemplo, de deuda pública americana, que son lo que hace de garantía, ¿no? De esto. Y claro, Vale. estas adquisiciones, a medida que va incrementando la demanda de las stablecoins, por otro lado, pues también tanto Tether como Circle tienen que ir aumentando también sus reservas, ¿no? Con lo cual, pues esta irrupción en el mercado de este nuevo agente que puede ser un demandador importante de deuda pública americana como colateral también puede tener sus efectos, ¿no? En política monetaria. Sí, a ver, por un lado uno pensaría que bien, ¿no? China deja de comprar deuda y algún otro país, por llamarlo así, no alineado, dejan de comprar deuda porque ya no entran en el juego y uno diría, pues vale, las stablecoins necesitarán ese collateral y entrarán en ese juego, ¿no? Y que por un lado, entre comillas, podría ser bueno para Estados Unidos, ¿no? Porque daría cierta estabilidad. Pero por otro lado, pues no deja de ser un poco esa alimentación de la burbuja, ¿no? Y de que no hay un verdadero fuerza de contralor, ¿no? De monitoreo de la política monetaria americana, que es al final lo que deviene en inflación, y esa inflación que a veces se siente en Estados Unidos, pero un poco se diluye, porque mientras todos usemos el dólar, pues tienen ese lujo, ¿no? Pueden tener ese, ¿no? Si Argentina hoy se pone a imprimir, por más stablecoins que haya denominadas en peso argentino, pues tendrás inflación, ¿vale? No tendrás esa herramienta un poco para diluir o para, no diría engañar, pero es un poco jugar una carta que, bueno, que otros no tienen, ¿no? Entonces, claro, la stablecoin te abre un poco esa puerta, pero claro, la contrapartida es, pues bueno, sigues generando deuda posiblemente, sigues con la posibilidad de generar alguna burbuja. ¿Cuál sería el ideal? Claro, tú piensas que las criptos en su génesis se planteaban pues un sistema de pago, ¿no? El paper de Satoshi Nakamoto decía, es un sistema de pago peer-to-peer sin necesidad de intermediarios, ¿no? Claro, el corolario de eso es que, claro, si todos usamos eso, pues eventualmente no tendremos que usar otra cosa. Una banca central no será necesaria. Entonces hay como esa paradoja, ¿no? Claro. Hay como esa paradoja. Entonces, claro, yo diría que cuanto más importantes sean las stablecoins en el futuro, si tú te imaginas un futuro en donde las stablecoins predominen, pues querrá decir eso que las criptos como tal, en su versión original, digamos, han fracasado, por así decirlo, ¿no? En cambio, si las stablecoins tienen un papel marginal y tú tienes, pues, que la Bitcoin sigue estando ahí, por más que no se utilice como medio de pago, pero sigue estando ahí, pues sigue siendo una fuerza de equilibrio, ¿no? Como un cuarto poder, por así decirlo, un quinto poder, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, política monetaria y luego mundo cripto, que es una forma de darle cierto peso a lo que es la economía del sector privado, por así decirlo. Muy bien. Bueno, Pablo, hoy hemos abierto una de melones que, bueno, porque tenemos que acabar, pero aquí tenemos ya material para otros viernes también, para hablar también de cómo pues estas divisas digitales pueden afectar también a las políticas monetarias, pueden afectar a los hábitos también de consumo, de pago
de los ciudadanos, de las empresas. Luego también tenemos por la parte de las stablecoins, pues realmente aquí no hemos entrado exactamente, pero esto lo podemos hablar otro día también de qué ventajas tienen, ¿no?, para las empresas utilizar o las personas utilizar stablecoins como medios de pago. De hecho, en Europa incluso pues se está creando consorcios de bancos que van a crear sus propios stablecoins aquí en euros. Incluso un banco de aquí, pues también CaixaBank también está en un proyecto de este tipo. Y luego también el último melón que has abierto ya, que más que abierto lo has reventado directamente, que es toda esta parte filosófica de las criptos también y su utilización y cómo puede cambiar según qué tipo de paradigmas. Pero bueno, nos estamos pasando de tiempo, con lo cual esto lo vamos a tener que dejar para otro viernes. Pablo, muchas gracias por tu sabiduría, por tus aportaciones y, bueno, buen viernes y buen fin de semana. Hasta la próxima. Buen viernes, hasta otra. Venga, Muchas gracias. chao. Adiós.